Hola, si te gustan los misterios, los homicidios escalofriantes, las casas terroríficas, las leyendas, las biografías y la historia, este es tu canal. Hoy hablaremos del primer médico en desarrollar la primera vacuna efectiva contra la poliomielitis y del médico que no patentó una vacuna para que todas las farmacéuticas pudieran producirla y poder ofrecerla a todos los niños del mundo. Johannes Salk y el regalo de Albert Brust Seiden. Empieza Audio Misterios, el rincón de las historias. Johannes Edward Salk nació el 28 de octubre de 1914 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres, que procedían de familias inmigrantes ruso-judías, Daniel Salk, que trabajaba en la confección, y Dora Press, no tenían una gran educación ni grandes recursos. Tenía 2 hermanos menores, y de vivir en East Harlem, conocido como Harlem Hispano, un barrio del Alto Manhattan en Nueva York, se mudaron al Bronx, un condado de Nueva York, separado de la isla de Manhattan por el río Harlem. Ingresó con 12 años en la escuela secundaria Townsend Harris, una escuela pública para estudiantes con una capacidad cognitiva superior a la media. Por lo visto, la escuela se utilizaba para los hijos inteligentes y habilidosos de padres inmigrantes, que no tenían dinero o medios para llevarlos a una escuela prestigiosa privada. Los alumnos tenían que estudiar en 3 años un programa de 4, por lo que muchos abandonaban antes de acabar, y los que lo hacían llegaban al promedio suficiente para ingresar con una beca en una universidad muy competitiva. Johannes era un chico muy perfeccionista y, según sus compañeros, leía todo lo que caía en sus manos. Gracias a sus buenas notas, en 1934, con 20 años, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, acabando sus estudios 5 años después. En 1939, con 25 años, el día después de graduarse en la Facultad de Medicina, se casó con Donna Lindsay, que había estudiado trabajo social. Por lo que el padre de la chica, Elmer Lindsay, que era un rico dentista que veía a Johannes Salk inferior socialmente, aceptó ese matrimonio si Johannes mejoraba su estatus vulgar y se ponía un segundo nombre, y si antes de casarse se convertía en médico y poder ponerlo en las invitaciones de boda. El matrimonio tuvo 3 hijos: Peter, quien además de profesor a tiempo parcial de enfermedades infecciosas en la universidad, se convirtió en médico; Darrell, que también trabajó con vacunas y genética; y Jonathan Salk, psiquiatra de niños y adultos y profesor clínico en la Facultad de Medicina. Aceptó un nombramiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, en 1947, con 33 años. Y al año siguiente empezó un proyecto de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, para resolver los tipos diferentes de virus de la poliomielitis. Un virus que provocaba la infección de las neuronas motoras de la médula espinal y el cerebro, que producía la parálisis muscular, afectando sobre todo a los niños. Y aunque unos la pasaban con una sintomatología leve, era mortal para otros. La gente no sabía cómo actuar ante ella. Las supersticiones se imponían, defendiéndose inútilmente y en vano, envolver a los niños en mantas apretadas, vaos calientes y pintando las paredes y los árboles con cal. Considerada el problema de salud pública más peligroso de los Estados Unidos, ya que las epidemias eran cada vez peores y desoladoras, siendo el peor brote el del año 1952. De los casi 58.000 casos, 21.269 quedaron con parálisis
y 3.145 fallecieron, siendo niños la mayor parte. Cada verano, la época en que regresaba la polio, los ciudadanos lo pasaban aterrados, por lo que los científicos se pusieron manos a la obra para encontrar un tratamiento o forma de prevenirla. De hecho, Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, que fue víctima de esta enfermedad, fundó la organización que patrocinó el desarrollo de una vacuna. Trabajo en el que Jonas estuvo 7 años, hasta desarrollar una vacuna contra la polio. Para probarla, formaron parte del comité de prueba más de 1.800.000 niños, y el 12 de abril de 1955 se publicó el éxito de la vacuna, vitoreando y aplaudiendo a Jonas Salk como si hubiera creado un milagro. Únicamente trabajó por y para crear una vacuna segura, efectiva y lo más rápido posible, pero no por beneficio personal. De hecho, cuando le preguntaron quién tenía la patente de la vacuna, él respondió que no había patente. ¿Se puede patentar el sol? A la vacuna se le llamó Salk y fue una de las primeras vacunas efectivas para la inmunización contra un virus en general. Lo llamaron el experimento médico más grande de la historia. Fue fundamental en la campaña de erradicación de la polio. Se basaba en el principio del virus muerto, o sea, que inyectaba una forma inactiva del virus, por lo que posibilitaba que el cuerpo humano desarrollara inmunidad contra este, sin que la persona se enfermara gravemente. Y una vez estaba inmunizado, hacia esa forma del virus, el cuerpo también quedaría inmunizado contra la forma más dañina y nociva del propio virus. Primero realizó las pruebas con animales de laboratorio, que resultaron un éxito. Después, en julio de 1952, le inyectó su vacuna a 43 niños. Semanas después, inyectó la vacuna a niños de la Escuela Estatal para Débiles Mentales. Y en 1953 vacunó a sus propios hijos, a su esposa y a sí mismo, desarrollando todos anticuerpos contra la polio y no teniendo ninguna reacción negativa. Un año después, probó la vacuna con casi 1 millón de niños, anunciándose como una vacuna segura el 12 de abril de 1955. El proyecto se agrandó. La fundación se endeudó para financiar la investigación final, necesaria para desarrollar la vacuna Salk, por lo que Jonas trabajó constantemente durante 2 años y medio. Se negó a patentar la vacuna y finalmente se empezó a utilizar estando en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Jonas no quiso patentar su vacuna ni ganar dinero directamente por su descubrimiento. Quiso que todo el mundo tuviera acceso a ella. Pero llegó un día que uno de los lotes de vacunación no fue efectivo y regresaron nuevos casos de polio, por lo que se dejó de poner la vacuna y la comunidad científica dejó de apoyar a Jonas Salk. 6 años después, en 1961, Albert Sabin, un virólogo polaco, desarrolló una vacuna en la que utilizó virus debilitados, administrable por vía oral, que sustituyó a la de Jonas Salk. La nueva vacuna, además de facilitar el tratamiento, la abarataba, ya que la inmunidad contra la enfermedad era de por vida. En la vacuna de Jonas se necesitaban dosis de recuerdo, por lo que entre los dos se creó una rivalidad profesional. En 1963, con 49 años, Jonas fundó en California, en un distrito de la ciudad de San Diego llamado La Joya, el Instituto Salk de Estudios Biológicos, que hoy es un centro de investigación médica y científica. Siguió realizando investigaciones de todo tipo: gripe, cáncer o esclerosis múltiple, y publicó libros. Y en 1980, con 66 años, investigó una vacuna contra el SIDA, que aunque patentó una terapia inmunológica,
no logró conseguir un seguro de responsabilidad para el producto. En 1968, con 54 años, se divorció de su esposa y 2 años después se casó con Françoise Gilloux, la musa y amante durante 10 años del pintor Pablo Picasso, con quien tenía 2 hijos. Jones Salk falleció el 23 de junio de 1995, con 80 años, de una insuficiencia cardíaca. La esperanza yace en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a hacer realidad los sueños. Jones Salk. Abraham Saperstein nació el 26 de agosto de 1906, en la ciudad polaca Białystok, en el Imperio ruso. Junto con sus padres, Jacob Saperstein y Chili Krugman, judíos polacos, emigró en 1921 con 15 años a Nueva York, obligados a huir de su país por el antisemitismo, por lo que con 24 años adquirió la nacionalidad y cambió su nombre a Saban, y tomó de segundo nombre Bruce. Se graduó en la escuela secundaria en Paterson, una ciudad del condado de Passaic, en Nueva Jersey. Comenzó la universidad con la carrera de odontología, trabajando como dentista en la consulta de su tío que había emigrado antes. Pero pronto cambió de especialización, ya que le gustaba la virología, su gran pasión, en especial las enfermedades infecciosas. Y consiguió una licenciatura en ciencias con 22 años y el título de médico 3 años después en la Universidad de Nueva York. Albert Saban se casó en 1935 con 29 años, con Sylvia Cheles, de la que enviudó en 1966, por lo que se casó con Jane Warner, de la que acabó divorciándose, casándose de nuevo con 66 años con Eloisa Donshi Giabranches. En la Segunda Guerra Mundial, con 33 años, trabajó en el Hospital de Niños de Cincinnati, en Ohio. Allí conoció muchos casos de niños con poliomielitis, por lo que al ver el sufrimiento de los más pequeños, decidió estudiar la enfermedad y descubrió que se transmitía vía oral. Fue teniente coronel en el Cuerpo Médico del Ejército y colaboró en el desarrollo de una vacuna contra la encefalitis japonesa, transmitida por mosquitos que producen encefalitis graves. En 1946, con 40 años, ya era jefe de investigación pediátrica en la Universidad de Cincinnati. Albert Saban, junto con otros investigadores, buscaron una vacuna para prevenir o paliar la poliomielitis, la parálisis infantil que afecta al sistema nervioso, alarmante en esos años y con múltiples cepas de la enfermedad. En 1951 se confirmó que había 3 serotipos principales de poliovirus: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Jonas Edward Salk, un investigador médico y virólogo estadounidense, desarrolló en 1955 una vacuna antipoliomielítica inactivada, o sea, una vacuna muerta, que consiste en partículas de virus o bacterias cultivadas en cultivo y que después pierden capacidad de producción de enfermedades. Administrada por inyección, que, aunque no previno la infección inicial, fue eficaz para prevenir la mayoría de las complicaciones de la polio. Albert Saban demostró al realizar autopsias de personas con polio que el poliovirus se multiplicaba y antes de que se pasara al sistema nervioso central, atacaba los intestinos. Por lo que propuso que el virus de la poliomielitis no solo se podía cultivar en tejido cerebral embrionario, sino que también en otros tejidos, lo que daría lugar a métodos más baratos y fáciles de desarrollo de vacunas. Por lo que en 1940, el virólogo y microbiólogo
John Franklin Enders, el virologista Thomas Hackle Weller y el pediatra y virólogo Frederick Chapman Robbins consiguieron cultivar poliovirus en cultivos de laboratorio de tejido no nervioso, lo que en el año 1954 les representó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Albert Sabin, basándose en cepas mutantes del virus de la polio, que por lo visto estimulaba los anticuerpos, pero no causaba parálisis, desarrolló una vacuna oral. Más tarde, trabajó con compañeros rusos para perfeccionar la vacuna y demostró su seguridad y eficacia, ya que funcionó en los intestinos e impedía que el poliovirus entrara en el torrente sanguíneo. La vacuna oral se probó en 100 millones de personas en la Unión Soviética, partes de Europa Oriental, la República de Singapur, México y los Países Bajos. La primera producción de uso masivo de la vacuna oral contra la polio proporcionó ensayos clínicos a gran escala en los Estados Unidos, en escolares de Cincinnati. La vacuna se le daba a los niños en un terrón de azúcar, ya que se administraba en forma de gotas, por lo que erradicaron la poliomielitis. La URSS envió millones de dosis de la vacuna oral a sitios con epidemias de polio, como Japón. En Estados Unidos fue autorizada la primera vacuna oral de Sabin contra el poliovirus en 1961, para su uso contra los poliovirus tipo 1. Y las vacunas para el tipo 2 y tipo 3 las autorizaron en 1962. Su vacuna se convirtió en el método dominante de vacunación contra la poliomielitis en los Estados Unidos, desintegrando la cadena de transmisión del virus. Millones de niños en los países del Este, Asia y Europa fueron vacunados, erradicando así la enfermedad del país. Albert Sabin renunció al dinero de patentes para permitir que la vacuna se propagara a todos, incluidos los pobres. Con 61 años, realizó un viaje de investigación a Cuba, a pesar de que los países no tenían relaciones diplomáticas, para establecer una colaboración entre los Estados Unidos y Cuba, por medio de sus academias nacionales de ciencias. De los 63 a los 66 años, vivió en Israel, ya que era el presidente de la Universidad de Investigación Instituto Weizmann de Ciencias, en el Distrito Central de Israel, Rejuvet. Y cuando regresó a los Estados Unidos, con 68 años, trabajó en la Universidad Médica de Carolina del Sur, en Columbia, como profesor de investigación. Albert Sabin desarrolló también vacunas contra la encefalitis, enfermedades producidas por la inflamación del encéfalo bastante frecuentes en algunas regiones del mundo. Participó en la investigación de vacunas antigripales y de otras enfermedades virales como el dengue, llamada fiebre quebrantahuesos, una infección vírica transmitida a las personas por mosquitos, en regiones de climas tropicales y subtropicales, en el sudeste de Asia y África, investigando además algunas formas de cáncer. Albert Bruce Sabin falleció por una insuficiencia cardíaca el 3 de marzo de 1993, con 86 años de edad. Él dijo: «Muchos insistieron en que patentara la vacuna, pero no quise hacerlo. Este es mi regalo para todos los niños del mundo». Albert Sabin se convirtió en el gran oponente de Jonas Salk, siendo uno de los grandes enfrentamientos de la era moderna, por cuestiones ideológicas, intereses, triunfos parciales, choque de egos y celos. Cuando Jonas se metió en el mundo de la investigación, Albert Sabin, que era 8 años mayor, ya tenía un nombre consolidado. Su primer enfrentamiento fue en 1948,
cuando contaban con 34 y 42 años. En una conferencia, un científico habló sobre un nuevo acercamiento a la cuestión, diferente al enfoque tradicional, y Jones apoyó a ese científico, por lo que Albert Sabin, con todo su prestigio, le contestó en una sala llena de grandes investigadores que debería conocer más en profundidad el tema para poder intervenir. Algo que le sentó muy mal a Jones Salk, y tiempo después comentó que fue como si le dieran una patada en los dientes. En esa época vivían aterrorizados con la epidemia, que podía atacar a cualquiera, aunque la padecían en general los niños y adolescentes hasta los 16 años, aunque también los adultos podían resultar infectados de gravedad. Ya que no había razón aparente de su contagio, y se sospechaba de casi todo, incluso de los gatos callejeros que se acercaban a las basuras, y hasta de las palomas que volaban encima de las casas, por lo que el Departamento de Sanidad exterminó por sistema todos los gatos callejeros. Jones consiguió la vacuna con el apoyo de la Fundación para la Parálisis Infantil, y Albert Sabin estaba convencido, y así lo declaraba, que inocular virus muertos era peligroso, por lo que cuando apareció la vacuna por vía oral de Albert, relegó a la intravenosa de Jones Salk, que en su momento envió una partida contaminada, provocando que varios niños se contagiaran de polio, aunque luego no se conoció ningún caso más. Sin embargo, la de Albert Sabin tenía el beneficio no solo de su aplicación, sino que quienes la recibían ya no podían contagiar la polio a otros. Entre ellos se hacían críticas mordaces y agresivas, peleas verbales, buscando herirse. Su enfrentamiento duró años y ninguno consiguió el premio Nobel. Se dijo que porque lo que hicieron los dos fue a partir de diversos descubrimientos ajenos, y las bases del premio trataba sobre innovaciones. Los científicos estaban a favor de Albert Sabin y los ciudadanos de parte de Jones Salk, ya que para ellos él salvó a muchos chicos, toda una generación. Finalmente, la ironía poética hizo justicia entre los dos y puso fin a esa rivalidad. La Organización Mundial de la Salud decretó que no se diera solo una vacuna, la Sabin trivalente, sino la combinación de las dos, de la Sabin y la de Salk, por lo que hoy en día todos los niños reciben ambas vacunas. Si te ha gustado, dale a like para saber que ha sido de tu agrado y acciona la campanita de notificaciones para poder seguir ofreciéndote contenido. Hasta dentro de 2 semanas.